Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Joma Gálaga y hoy nos toca hablar sobre Perú y México. Al parecer las relaciones diplomáticas entre ambos países están pendiendo de un hilo, y es que a partir del 20 de abril, cualquier ciudadano peruano que quiera ingresar a tierras mexicanas deberá tener una visa para poder viajar a ese país. Hay diversas restricciones que se han tomado y que ha tomado como decisión el gobierno del presidente Manuel López Obrador, y que en respuesta el gobierno peruano también ha tomado la decisión de que ciudadanos mexicanos deban tener visa para ingresar a nuestro país. Esto evidentemente nos cuestiona sobre la decisión que han tomado ambos países, sobre si es la decisión es una decisión idónea, cuáles son las consecuencias y sobre todo también cuáles son las intenciones reales de este tipo de decisiones que evidentemente tienen tal vez un trasfondo político, ¿no? Para conversar y analizar este tema estamos con el señor Luis Lunes, quien es politólogo, para poder analizar ¿qué se viene para la decisión de ambos países, Perú y México? ¿Cómo está, señor Núñez? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y las preguntas sobre este tema. Señor Núñez, quisiéramos saber cuáles son las intenciones reales, cuál es el trasfondo de la historia que podría estar detrás de la decisión que ha tomado, por un lado, el gobierno mexicano y por otro lado, en respuesta, el gobierno peruano, ¿no? De pedir visa a los conciudadanos para ingresar a ambos países. Vamos a verlo en un contexto con dos vertientes, la política electoral y la vertiente diplomática. En cuanto a la política electoral, no olvidemos que México está a punto de tener elecciones. El 2 de junio, los mexicanos y mexicanas, más de 90 millones de personas, irán a votar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador es un actor político importante. Su candidata va en primer lugar en las encuestas y él quiere un poco dominar el escenario, el nacional e internacional. Y realmente Andrés Manuel López Obrador sacó su pañuelito rojo en la elección de Pedro Castillo y sobre todo durante los primeros meses del mandato de Pedro Castillo, donde él decía, bueno, la clase aristocrática limeña no soporta tener un profesor rural sentado en el palacio, y lo atacan, es un pobre profesor, yo lo voy a apadrinar, yo lo voy a cuidar desde acá. Ahí empezó un poquito el malestar, porque la Cancillería peruana nunca se había metido en la política interior de México. Entonces, dado el incidente del 7 de diciembre, él dijo claramente que le habían dado un golpe de estado a Pedro Castillo. Pedro Castillo aprovechó eso para victimizarse más. La familia del presidente se fue a vivir a México. Y ese es el contexto político electoral. Vamos a fastidiar a los peruanos pidiéndoles visa a partir de una cierta fecha. Y como usted bien dijo, señorita Málaga, el gobierno peruano, invocando el principio de reciprocidad, dice, si tú me pides la visa, yo también te la voy a pedir a ti. Hay una diferencia en número de turistas y visitantes. A México va un peruano por cada 9 mexicanos que vienen al Perú. Por eso las cámaras de comercio en Perú están tan fastidiados con esta noticia. Pero no, el Perú no podía bajar la cabeza diciendo, bueno, pídeme visa, pero sin embargo ustedes pueden entrar aquí cuando les dé la gana. Pero hizo bien el gobierno peruano en tomar en cuenta este principio de reciprocidad para poder solicitar la visa a ciudadanos mexicanos para el ingreso a nuestro país, porque finalmente esto podría tener repercusiones bastante difíciles, ¿no? En términos tal vez del turismo, ¿no? En cuanto al consumo que podrían tener estos conciudadanos mexicanos. ¿Hizo bien el gobierno peruano al tomar esta decisión? En mi calidad de internacionalista, yo creo que sí. Está bien aplicar el principio de reciprocidad. Pero esto creo que es una cuestión temporal. Yo creo que este nerviosismo político, diplomático, va a bajar su vertiente en las próximas semanas, porque hay varias formas de revertir el proceso para que no sea tan problemático y no veamos colas de peruanos en la Embajada de México como la vi hace menos de una hora. Sí, claro. Uno de los sistemas es colocar unos kioscos migratorios y tributarios en los aeropuertos
para que cuando llegue el ciudadano mexicano no tenga que presentar una visa, sino pague lo equivalente a una visa, 80, 100 dólares, y eso ya sucede en otras partes del mundo. Por ejemplo, la cantidad de norteamericanos que van a Brasil. Si Brasil les pidiera una visa, las colas serían inmensas. No, cuando uno llega a un aeropuerto brasileño hay un kiosco, una caseta de migraciones donde el ciudadano americano paga un derecho de entrada. Y eso bajaría estos niveles de molestia, porque en el fondo lo que aquí ponemos en contexto es que los más fastidiados son los turistas y la gente que viene a hacer negocios, porque la pelea de los diplomáticos, la pelea de los presidentes no la tendría por qué sufrir el ciudadano de a pie. Las relaciones diplomáticas que últimamente está teniendo el país de México son bastante cuestionables con respecto a, por ejemplo, efectos como la decisión que ha tomado en relación a las visas, ¿no? Por ejemplo, también hace unos días se rompieron relaciones con el país vecino de Ecuador. Entonces, esta tendencia, en todo caso, que está teniendo el gobierno del señor Manuel López Obrador, ¿se debe tal vez a las políticas que está tomando poniendo en práctica también durante su gobierno? ¿Tiene que ver, ¿qué tiene que ver, no? O sea, es bastante cuestionable el hecho de que se esté malogrando, entre comillas, o peleando con diversos mandatarios de otros países vecinos. Sí, pero solo se pelea con aquellos mandatarios que no son de su mismo club. Me refiero al club del Foro de Sao Paulo, la gente de izquierda y ultra izquierda. Por ejemplo, ¿por qué no le pide visa al gobierno del señor Petro? ¿Por qué no pide visa a los colombianos? Porque Petro es amigo del Foro de Sao Paulo. O sea que aquí hay un tinte ideológico. Y el caso de Ecuador que usted acaba de nombrar es muy interesante, porque todo el mundo sabe que el señor que se asiló en diciembre en la Embajada de México en Quito, vicepresidente del presidente Correa en su tiempo, es un delincuente, es un hombre al cual se le ha probado que ha robado más de $50,000 en licitaciones por unas construcciones que se hicieron en Ecuador. O sea, el problema aquí es que un derecho de asilo, que es una figura internacional que tiene más de 60 años en el mundo, ahora se está utilizando para encubrir delincuencia común. Por supuesto que yo rechazo que el gobierno ecuatoriano haya entrado al territorio diplomático de la embajada y haya sacado a ese señor. Pero si usted le pregunta a un ecuatoriano si está bien hecho que lo hayan sacado de la embajada y lo hayan puesto preso, la mayoría les va a decir que sí, porque ese es un delincuente. Lo que estaba utilizando un canal diplomático para cuidarse es un delincuente. Y quien lo estaba apadrinando es Andrés Manuel López Obrador, que debería reconocer que la figura del asilo, tan importante en México, se estaba prostituyendo por proteger un delincuente común. Y Ecuador, con respecto a este punto, ¿podría recibir algún tipo o qué tipo de consecuencias podría enfrentar, ¿no? Luego de tal vez de irrumpir en la embajada en Quito? Es decir, llegar a romper relaciones diplomáticas pasa luego de diversos eventos, ¿no? Entonces, tal vez la irrupción de la embajada fue tan solo la gota que rebalsó el vaso. Sin duda el tema va a ser tratado a nivel de la OEA, que va a tener una reunión importante pronto en Paraguay, una asamblea general, y seguramente en Naciones Unidas hará algún comentario al respecto. Pero romper relaciones con México es mucho más importante que, por ejemplo, que Nicaragua haya roto relaciones con Ecuador en reciprocidad por lo que hicieron contra la casa del embajador de México en Quito. Pero más allá de eso no va a pasar. Estas tormentas diplomáticas suelen durar bastante poco. De acuerdo. El gobierno de Quito cometió un error, que fue entrar a llevarse al señor Glass. Cuando él pidió asilo y Andrés Manuel López Obrador se lo concedió, deberían haber recordado bibliografía anterior. Por ejemplo, año 49, Lima, Perú. El general Odría manda a meter preso a Víctor Raúl Haya de la Torre. Y Víctor Raúl Haya de la Torre, que no se consideraba un preso común, sino un preso político, se refugia en la embajada de Colombia, aquí cerca, en la avenida Arequipa.
el gobierno colombiano solicitó el salvoconducto para llevar a Víctor Raúl al aeropuerto y de ahí a Bogotá. El gobierno de Odría no se lo concedió y Víctor Raúl pasó 5 años dentro de la residencia del embajador de Colombia acá en la avenida Arequipa. El gobierno de Quito, de Ecuador, podía haber hecho lo mismo. No te otorgo el salvoconducto y si quieres te quedas ahí a vivir, como el señor Assange, que vivió mucho tiempo en Londres. Pero a veces esas tendencias bajan. Yo creo que en el mundo diplomático moderno ya esto no debería pasar de unos cuantos meses. Sobre todo porque Andrés Manuel tiene que entregar el gobierno a fin de año. De acuerdo. Ya para ir culminando, el canciller Javier González Olaechea debería reconsiderar esta solicitud o este requisito para los mexicanos que quieran ingresar a nuestro país, la visa. ¿Debería reconsiderar la decisión o no? Yo creo que más que reconsiderar, va a esperar el tiempo prudencial para ver si estas aguas se calman. Pero no puede quitar la visa que acaban de poner porque se basan en el principio de reciprocidad y no creo que la Cancillería peruana, una de las mejores del mundo, vaya a bajar la cabeza frente a la Cancillería mexicana. De acuerdo, señor Núñez. Le agradecemos el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Este fue el señor Luis Núñez, politólogo internacionalista, quien conversó con nosotros sobre las relaciones diplomáticas que se están de alguna u otra manera menoscabando, ¿no?, entre los países de Perú y México. Esto luego de la decisión del país vecino por solicitar una visa a los ciudadanos peruanos para ingresar al país y la respuesta de la embajada de la Cancillería peruana de también solicitar el documento de la visa para los ciudadanos mexicanos que quieran ingresar a nuestro país. Ya veremos cómo se va desarrollando esta noticia y la decisión de ambos países con respecto a ambas embajadas. No ha habido diversas movilizaciones al exterior de la Embajada de México el día de hoy, luego de la decisión por la solicitud que muchos peruanos tienen para solicitar la visa en base a sus próximos viajes ya comprados incluso. Entonces, ya veremos cómo se va desarrollando ese tema. Esto fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.